Firmes en su presencia. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer toda la porción. Ahí solo está un fragmento. Primero de Crónicas 13, versículo 1. Vamos a los libros históricos. Primero de Crónicas 13, ¿lo tiene? Versículo 1. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención al arca, nada menos. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sihón en Egipto hasta Lebot Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yarim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yarim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre los querubines. Luego David y todo Israel fueron para trasladar de allí el arca de Dios. David trasladaba el arca. Es el inicio. David acaba de ser coronado rey. Lo nombran rey. Y luego viene el resto del pueblo y dice: tú eres el rey. Desde que Saúl vivía, en realidad tú eres quien dirigía las campañas de guerra. Y cada vez que tú salías a la guerra, ganábamos las batallas y regresabas con el botín. Así que ahora todo el pueblo se unifica. David está comenzando su reinado. Ha sido finalmente proclamado rey. Ha conquistado Jerusalén. Ha unificado su ejército y ha unificado a su pueblo. Fue precedido por un rey negligente y espiritualmente extraviado, Saúl. Pero ahora llega la época de David. A David lo han puesto como rey de Israel. Todo el pueblo está de acuerdo. Todos los soldados están de acuerdo. Los sacerdotes están de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo y dice: David será nuestro próximo rey. Mucho se hablará de él por generaciones. Hasta este día seguimos hablando de él. Pero todo comenzará ahora con un acto fundamental. David no reinaría sin la presencia de Dios. David no iniciaría nada. David no daría un decreto. David no saldría a una batalla. David no sería rey si Dios no estaba ahí. Y yo te sugiero que no muevas un solo dedo, que no tomes una sola decisión, que no des un solo paso, que no firmes un solo documento si Dios no está ahí. David dice: hemos olvidado a Dios. Saúl olvidó a Dios. Dejaron el arca aventada a algún lugar. Así que viene David y le dice: ¿qué les parece si ahora que vamos a comenzar una nueva temporada, si ahora que vamos a comenzar una nueva época, nuestro primer paso sea: traigamos el arca de Jehová a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de David? No hagas absolutamente nada sin la garantía de su presencia en tu vida. Has comenzado esta semana, ha comenzado un nuevo periodo, hemos comenzado un nuevo tiempo, hemos comenzado una nueva etapa y lo vamos a iniciar firmes en su presencia. No vamos a hacer nada si Él no va al frente. No vamos a caminar si no lo vemos a Él al frente. Comenzamos buscando al Dios de los cielos y de la tierra. La gloria de la iglesia no es este edificio. La gloria de la iglesia no es la alfombra. La gloria de la iglesia no son estas sillas. La gloria de la iglesia no es todo este arreglo, que por cierto Avivadores siempre ha estado involucrado en las sillas, en la alfombra, en el arreglo, todo. Las pantallas, todo esto se ha empujado
con avivadores. Avivadores ha coordinado todo esto, el bautisterio. Todo eso se ha hecho con avivadores. Usted no sabía eso, ¿verdad? Dígale que está a su lado: tú no sabías eso de verdad, dígale. Pues ya lo sabe, dígale. Sí, se ha coordinado. Pero la gloria de esta iglesia no son esas pantallas, no es la señal de televisión, no es la señal de la radio. Son una bendición de parte de Dios, son un regalo. Lo apreciamos, lo honramos, lo valoramos y trabajamos durísimo para mantener todo eso al aire. Pero debo decirte algo importante en este lugar, en esta tarde: la gloria de esta iglesia no es este piano, tampoco es el tecladista, la batería no lo es, los monitores no lo son, el predicador no lo es, el púlpito tampoco, ninguno de estos instrumentos. La gloria de la casa se llama Jehová de los ejércitos. La hermosura de la casa es su presencia. No importa quién esté parado aquí, si Dios no está aquí, no sirve. Te lo voy a decir otra vez: no importa quién está dirigiendo, si Dios no está en su casa, salite de este lugar, porque esa reunión no sirve. Por eso somos clavados con la intercesión. Por eso hay intercesión preculto, hay gente orando antes del culto, por eso hay gente orando durante el culto, por eso hay oración en la semana, por eso ayunamos y oramos. ¿Sabes por qué? Porque si Él no está con nosotros, no hay nada. La gloria en la vida de un cristiano es su presencia. Ese es tu tesoro, no eres tú, no es tu cabello, no son tus bíceps, tampoco son los títulos. El tesoro en tu vida, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los señores. Él es el tesoro de nuestra vida. Nada ni nadie es más importante que la presencia de Dios en tu vida. Así que yo debo preguntarte ahora: ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? Regálame más monitor, Víctor. ¿Cómo está la presencia de Dios? ¿Oraste, leíste tu Biblia, adoraste, ayunaste, te congregaste? ¿O solo viviste para ti toda la semana? Para comer, aleluya. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo terminó la masacre de fin de año? Para mí, fatal, hermano. Fatal, fue una masacre gastronómica el asunto. Ya empecé a correr, ya, pues, dígale que está solo, por lo menos ya está corriendo, dígale. ¿Cómo está la presencia de Dios? ¿Te acordaste de Dios siquiera? Te levantaste en la mañana y le dijiste: Señor, gracias por este día, porque si estás respirando es porque Él te está dando ese oxígeno. Si tu corazón está palpitando es porque sus misericordias fueron renovadas esta mañana. O estás viviendo para ti, solo existes tú. No está bien y no va a terminar bien. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. El arca del pacto lucía más o menos de esa manera. Esto es lo que David está trasladando. David dice: traslademos el arca del pacto que Saúl dejó olvidada en la casa de un hombre que se llamaba Obed-edom. Dice: traigámosla, porque Saúl la dejó aventada en ese lugar. Traigamos el arca del pacto y traigámosla a Jerusalén. Traigámosla a la ciudad de David. Traigámosla a la ciudad, en la casa de Abinadab. Estaba checando el dato. A Obed-edom se la dejaron después. Estaba abandonada en la casa de Abinadab. Y ahora David dice: vamos a traerla. El arca del pacto, eso es lo que él estaba trasladando. Era un cofre sagrado hecho por mandato de Jehová a Moisés. En ella inicialmente se guardaron por lo menos 3 cosas: las 2 tablas de la ley que Dios le entregó en el Sinaí,
se guardaron la vara que había reverdecido de Aarón, se metió ahí, y se metieron unas porciones de maná dentro del arca. Cuando Salomón está inaugurando el templo, el arca todavía está ahí y se traslada, pero dice el texto que dentro del arca solamente estaban las tablas de la ley. ¿Qué pasó con las otras cosas? ¿Quién sabe? El texto bíblico no nos dice absolutamente nada. El arca medía más o menos 1,11 m de largo, más o menos 1,11 m de largo y 67 centímetros de ancho y de alto. Estaba totalmente cubierta de oro por fuera y estaba totalmente cubierta de oro por dentro. Había sido formada con madera de acacia. Este año tú vas a tener madera de acacia en tu mano allá cuando estemos en Israel, así como nosotros tuvimos la madera de acacia en nuestras manos hoy que estuvimos allá en Israel. Gracias por su amén, hermano. Su cubierta estaba hecha de oro macizo. La parte de arriba donde están los querubines era, digamos, la tapadera del arca. Ese lugar se llamaba propiciatorio. Esa parte no era de madera, esa parte era de puro oro. Y Dios le dijo a Moisés: yo te voy a hablar desde el propiciatorio. Dios hablaba desde ahí. Puro oro, oro macizo, puro oro. Estaban encima de la cubierta montados 2 querubines de oro, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, sus cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la parte de encima del arca. En cada una de las esquinas había un pequeño anillo que estaba ahí de oro purísimo, y eso era importante. En esos anillos se insertaron esas 2 largas varas de madera de acacia que eran forradas también, revestidas de oro. Porque eso era importante, porque los sacerdotes cargaban el arca con esas varas. Así se trasladaba la presencia del Señor. Eran los levitas quienes debían llevar el arca, colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Esas varas largas se colocaban sobre sus hombros. Las varas nunca se quitaban, por lo tanto ellos nunca tenían que tocar esa arca. Si alguien tocaba esa arca, ese era lo último que iba a ver en su vida. Esto representaba la presencia de Dios en Israel. El arca se ubicaba en el tabernáculo de Moisés, en lo que se llamó el lugar santísimo. Lo dividía una cortina, el velo, para que nadie viera adentro del lugar santísimo. Antes está el lugar santo, antes estaba el atrio. Al lugar santísimo, donde estaba el arca, solo había una persona autorizada para entrar. Era el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año. Se preparaba todo el año para poder entrar al día de la expiación, entrar hasta ese punto donde estaba la mismísima presencia de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Él vino y rasgó ese velo. Dice, cuando Él estaba en la cruz, el velo se rasgó. Ya el acceso era libre. Tú y yo podemos entrar hasta su presencia cada segundo de nuestra vida. Por eso, si tú no tienes comunión con la presencia de Dios, estás faltando gravemente al Señor. Te importa muy poco la presencia de Dios. Muy poco, porque para que ellos pudieran entrar a la presencia de Dios era todo un procedimiento. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Diga conmigo, símbolo de la presencia de Dios. Mira, a veces hasta me da miedo, no sé ni cómo llamarlo, era algo tan sagrado, pero esta pieza era el símbolo de Dios mismo. Por eso el pueblo, cuando llegaba el arca en medio de una batalla y decían, ahí vienen los levitas y traen el arca de Jehová, gritaban, saltaban, aplaudían, se alegraban, se animaban. Sabía que la presencia de Dios había llegado al campamento. Vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo.
El arca era el símbolo de la presencia de Dios. La presencia del arca representaba victoria, bendición, poder. Era la gloria del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuántos sabían todo eso? Si usted sabía todo eso, levante la mano. Y me voy a enojar conmigo mismo por haber hablado tanto, hermano. Pero te tengo buenas noticias esta tarde. Dígale que está a su lado. Hay buenas noticias hoy, dígale. Ahora somos nosotros los portadores de su presencia. No fue buena noticia para ti. Ahora somos nosotros los portadores de su presencia. El arca desapareció. Nadie sabe dónde fue a parar el arca. Indiana Jones tampoco lo sabe, hijo. Ya solo los demás atrás ya sabemos de qué están hablando, ¿verdad? Ya los más jovencitos, ¿qué es eso, papi? Cállese, hijo. En el nombre de Jesús, cállese, me siento viejo. No sabemos qué sucedió en el arca cuando Nabucodonosor entró y desbarató todo el templo y se llevó todos los tesoros del templo. Ya no se habla del arca. Tal vez ya no estaba ahí desde ese punto. Tal vez el arca ya no estaba ahí. No se sabe qué sucedió con el arca del pacto. Decir cualquier cosa sería especular. Pero la buena noticia es que ya no la necesitamos, porque ahora tú y yo somos los portadores de su presencia. Ya no necesitamos un mueble de oro cargado por levitas. Si tú le diste tu vida a Jesús, te tengo buena noticia. La presencia de Dios mira en tu corazón, mora en tu corazón. Dale palmas fuertes de alabanza al Espíritu Santo. Si para Israel era entusiasmo ver el arca llegar, si para Israel cuando veían el arca era símbolo de victoria, si para Israel ver el arca era símbolo de bendición, te tengo buena noticia. Tú eres portador de la victoria, tú eres portador de la bendición, tú eres portador del poder sobrenatural del reino de los cielos. La presencia de Dios está contigo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tú eres el templo ahora. Algunos somos tamaña catedral, ¿verdad, brother? 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No te veo muy convencido del asunto. El Espíritu habita ahora en nosotros. Efesios 2:22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Tú eres la morada. Ya no necesitamos el lugar santísimo. El velo se rompió. El acceso es directo. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como lo dice la carta a los hebreos, Él pagó el precio de la ley. Él nos hizo sujetos a un mejor pacto. Ya no está en el lugar santísimo. Ahora la morada de Dios es nuestro corazón. Eres un portador de la presencia de Dios. Avancemos firmes con su presencia. Este año avanza sólido, firme, con valor. Y cuando veas en el horizonte a un gigante, y cuando veas un viento huracanado, y cuando veas al frente una muralla, acuérdate que la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios está contigo, está con su iglesia, está con sus hijos, está con sus hijas. Por lo tanto, la victoria está con nosotros. Yo que tú estuviera dándole palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios ahora. ¿Qué es su presencia? Hablamos mucho de esto. Suena mucho en los cantos. Pero en realidad, ¿qué es su presencia?
Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Pregunta: ¿qué significa que Dios es omnipresente? Dígale que está a su lado. Está en todos lados, dígale. Te lo voy a mandar por WhatsApp para que no lo olvides. Dígale eso. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Sabemos que Dios es Dios. Dígame amén a eso. Y como Dios, Él tiene atributos, y uno de ellos es su omnipresencia. Eso significa Dios está en todos lados. Dígame amén. Pregunta: ¿Dios está aquí? ¿Dios está allá arriba? ¿Dios está en el parqueo? ¿Dios está en la calle? ¿Dios está en la plaza? ¿Dios está en un lugar donde venden alcohol? ¿Dios está en un lugar donde hay prostitutas? ¿Dios está en un lugar donde está vendiendo drogas? Sí, Dios está en todos esos lugares, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está viendo todo. Él está observando todo. Él es omnipresente. Está aquí con nosotros. Está allá en China. Está allá al otro lado del mundo. Él está en todo lugar. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Lo voy a decir otra vez. Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Es más, Dios no se manifiesta en todos los cultos. Dios no se manifiesta en todas las iglesias. Él solo llega a un lugar donde Él es deseado. Los gadarenos le dijeron: Jesús, vete de aquí. Tú eres peligroso para nuestros intereses. ¿Sabes cuál era el problema? Había un endemoniado. Se le conoce como el endemoniado gadareno porque vivía en la ciudad de Gadara. Andaba desnudo, sucio, saltaba entre los sepulcros, hería, inspiraba temor, era agresivo. Jesús llega a Gadara y el endemoniado viene lleno de demonios. Y estos demonios le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dice: mi nombre es Legión, porque vemos muchos dentro de este hombre. Y entonces Jesús le dice: fuera de aquí. Los demonios salen del cuerpo de este hombre y se fueron a meter ¿a dónde? Diga conmigo: a unos cerdos. Cuando los cerdos se ven llenos de demonios, se lanzan de un precipicio y se ahogaron. ¿Vamos bien en la historia? Dígale que está a su lado. Ahí está en la Biblia, dígale. Dígale: no creo que hagan una novela de esa historia, dígale. Así que vas a tener que leerla. Ahora tenemos una situación. ¿Sabes qué pasó con el ex endemoniado gadareno? Ya no luce endemoniado. Deje de ver al que está a su lado. Ya no luce endemoniado. Dice la Biblia que ahora está arreglado, ahora está limpio y ahora está ordenado, porque ha sido liberado. Cuando el poder de Dios actúa en tu vida, Él pone orden en tu vida. ¿En cuántos Dios vino y puso orden cuando entró a sus corazones? Yo soy el primero que levanta la mano. ¿Alguien más aquí? El Espíritu Santo puso orden cuando vino a su vida. Y entonces el texto dice que los de Gadara se asustaron cuando vieron al ex endemoniado arreglado, limpio y ordenado. Esta gente era un poco rara, ¿verdad? O sea, esta gente no le tiene miedo a un endemoniado. Esta gente le tiene miedo a un ex endemoniado. ¿Y sabes qué hicieron? Le dijeron: Jesús, queremos pedirte un favor. Vete de aquí. ¿Pero por qué? Porque nuestros cerdos están ahogados. ¿Sabes algo, Jesús? Tú eres peligroso para nuestros intereses. Tú eres peligroso para las cosas que son importantes para mí. Y cuando Jesús se vuelve peligroso para tus intereses, tú vas a tener que tomar una decisión: o te quedas con Jesús o lo sacas.
Si Jesús se vuelve peligroso para tus intereses de pecado, si Jesús se vuelve peligroso para los lugares a donde tú vas, si Jesús se vuelve peligroso para las llamadas que estás haciendo, para los programas que estás viendo, para la canción que estás escuchando, para el uso de tus finanzas, te tengo noticias: tendrás que tomar una decisión. O te quedas con el arca o la despachas. Él no manifiesta su presencia en todos lados. Él manifiesta su presencia en un lugar donde Él es deseado. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando los gadarenos le pidieron eso? ¿Qué hizo? Se fue. Estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Es cuando tenemos la convicción de que Dios ha entrado en la escena, porque lo percibes en tu espíritu, en tu corazón. Tal vez en una reunión, tal vez vas en tu auto, estás en la madrugada en tu devocional y tú sabes de alguna manera que Él está allí. No tienes que sentir nada, no tienes que oír nada, no se te tiene que poner la piel china, no tienes que oír una voz de ultratumba. No, tú sabes que Él está ahí porque tú abriste tu corazón para Él, porque tú lo amas a Él, porque Él te ama a ti, porque tú amas su palabra, porque eres un adorador de su presencia. Te tengo noticias: Él está ahí contigo. Él te ama y quiere darte más y más de su presencia. Él manifiesta su presencia en tus finanzas, manifiesta su presencia en tu salud, manifiesta tu presencia en tus hijos, manifiesta su presencia en su matrimonio. Él hace evidente su obra en nuestras vidas. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios evidenciando su obra. Dios evidenciando su obra en tu vida. Dios evidenciando su obra en tus negocios. Dios evidenciando su obra en tu familia. Dios evidenciando su obra en la reunión. Su presencia significa algunas cosas importantes. Por ejemplo, Emmanuel, Mateo 1:23, Dios con nosotros. Cuando hablamos de su presencia, es la buena noticia: Dios está con nosotros. Cuando hablamos caminemos en su presencia, estaremos firmes en su presencia, significa que Él te acompaña. No, yo que estoy esperando palmas de alabanza más fuertes que eso. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Su presencia, ¿sabes qué trae tu vida? Trae gozo, trae alegría, trae paz. Ya no va a andar enojado, ya no va a andar amargada. ¿Alguien quiere dar testimonio aquí? Es que lo brava pasa, que lo bravo pasa. ¿Sabe qué? Usted necesita la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Si usted se siente deprimido, busca la presencia de Dios. Si usted se siente solo, busca la presencia de Dios. Si usted se siente angustiado, adora al Señor. No se vaya a ver la novela, no cante la de Shakira. Adora a Jehová. En su presencia hay plenitud de gozo. Ay, entonces el carnaval no es lo mejor. No, no es lo mejor. Pues sí, porque como en la televisión, ahí salían bailando. Te voy a decir dónde hay plenitud de gozo: en su presencia. Ahí hay plenitud de gozo. Esa es la mentira que el mundo te quiere hacer creer. Esa es la mentira que tus amigos se la tragaron de otra cosa. Y te dijeron hoy que llegaste al trabajo, ayer que llegaste al trabajo, que regresaste del tiempo de la vacación, de la época, que regresaste y te dijeron: mira, yo me pegué una gran emborrachada, arranqué el 29, acabo de terminar. Aleluya, le dice el otro todavía.
Y te hacen ver que esa es la gran cosa de la vida, hermano. En realidad, tú piensas que esa es la gran cosa de la vida. Porque si tú piensas que esa es la gran cosa de la vida, me temo que tú no conoces al Espíritu Santo de Dios. Tú no conoces a Dios. Si tú piensas que la gran cosa de la vida es irte a meter 24 cervezas, debo decirte, tú no conoces al Espíritu Santo de Dios en realidad. Nada bueno va a salir de eso, por cierto. A nadie le han dado un premio Grammy por tomarse 24 cervezas, un premio Oscar o un premio Nobel. A nadie le han dado un premio por eso. Varios terminaron en el hospital, algunos ya no están vivos, otros no van a vivir el otro año. Pero si tú estás delante de su presencia, tú puedes tener plenitud de gozo, menos cosas que lamentar y más cosas que celebrar. Yo creo que ellos se tragaron la mentira, tú no te la has tragado, brother. Su presencia significa libertad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Su presencia es compañía. Cuando hablamos de su presencia, hablamos de gozo. Cuando hablamos de su presencia, hablamos de libertad. Hablamos de Dios caminando contigo, acompañándote. Su presencia es descanso y garantía. Éxodo 33:14. Yo mismo iré contigo, le dice Dios a Moisés, y te daré descanso. Entonces Moisés le dijo: vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí, hermano? 13. ¿Cuántos amigos de Dios hay en la casa de los avivadores ahora? Mira, yo no sé si eres amigo de tu jefe o del contacto del próximo. No sé. Pero yo te voy a dar una buena noticia. Si tú eres un amigo de Dios, vas bien. En su presencia hay garantías, en su presencia hay descanso, en su presencia hay reposo. Vas bien, vas a tener un gran año, porque Dios estará ahí contigo. Vamos, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios hace la diferencia. Es la diferencia entre un culto vivo y un culto muerto, en un culto intenso y un culto aburrido, una iglesia con fuego de Dios y una iglesia fría. La religiosidad y la comunión viva. La presencia de Dios hace la diferencia entre un cristiano con cambios o simplemente alguien que va a la iglesia. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Moisés, frente a la zarza, nunca más volvió a ser el mismo. Moisés entró a la zarza, y cuando entró a la zarza, entró siendo un pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. O sea, el brother estaba frito, pues. Trabajaba para el suegro. Sí que lo estaba castigando el Señor, hermano. Pero el propósito de Dios para Moisés no era que fuera un pastor de ovejas trabajando para su suegro. El propósito de Dios para Moisés era que fuera el gran caudillo, el gran libertador de Israel, aquel que liberaría al pueblo de Dios con mano poderosa, aquel de quien se diría en las últimas palabras del libro de Deuteronomio: no hubo otro líder como Moisés, ni antes de él ni después de él, alguien que hablara cara a cara con Dios como el que habla con un amigo. ¿Sabes dónde empezó eso? Delante de su presencia. Eso empezó en la zarza. Él entró con una ruta, pero salió de ese lugar con el propósito de su vida. ¿Quieres propósito para este año? ¿Quieres propósito para cada día? ¿Quieres propósito para cada semana? ¿Quieres propósito para cada mes? ¿Quieres propósito para cada 24 horas de tu vida? Lo que tú necesitas es estar delante de la zarza. Por eso él no es abogado. Ya no más. Porque cuando estás delante de la zarza, algo va a pasar. Ay, no, pues no, mejor ya no voy.
Pregúntale que está a su lado: ¿en serio? ¿En serio piensas eso? Nuestro amigo Saulo de Tarso, él va con su propósito de su vida. El propósito de su vida es matar cristianos. Saulo era apasionado. Saulo era un hombre responsable. Saulo era un hombre diligente. Era un fariseo muy diligente. Era un fariseo que hacía las cosas y las hacía bien. Por eso perseguía a los cristianos bien. Según él, ese era su trabajo para Dios. Según él, esa era su ministerio para el Señor. Según él, esa era la misión de Dios para su vida. Y un día, mientras va camino a Damasco, después de haber autorizado la muerte del joven Esteban, después de haber ido a sacar cristianos de sus casas, después de haber ido a sacar cristianos de las sinagogas, después de haber asesinado cristianos, después de haber martirizado hijos de Dios, va camino a Damasco. Está listo para seguir persiguiendo cristianos. Lleva en sus manos cartas, lleva en sus manos autorizaciones para seguir haciendo lo que él pensaba que era la voluntad de Dios para su vida. Y mientras va en este camino, de repente se le aparece la presencia de Dios, y la presencia de Dios lo tumba al suelo. Y ahora ya no se ve tan machito. No, mira: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, hijo? Te voy a decir algo. Horrenda cosa, horrenda, feo, horrible, película de terror, guácala. Horrenda cosa te es estar dando coces. Pregunta de cuarto grado: ¿qué animal da coces? ¿Ah? No es el caballo. Está siendo muy amable. Está siendo muy amable. Diga conmigo: burro. No vea a nadie, solo diga burro. Los burros dan coces, patadas. Y Jesús le dice: Saulo, hijo, quiero decirle algo. Usted lo que está haciendo es estar dando patadas a un aguijón. ¿Tú crees, Saulo, en realidad que tú me vas a causar daño a mí? ¿Tú piensas que tú vas a detener a la iglesia? ¿Tú piensas que tú me vas a detener a mí, Saulo? Aquí el que va a salir dañado eres tú, Saulo. Ya deja de estar persiguiendo cristianos. Y ahí tienes al escritor del 60% del Nuevo Testamento. Porque cuando estás delante de la presencia de Dios, algo va a pasar. No está mal lo que la presencia de Dios puede hacer en nuestra vida. No está nada mal. Todo comienza en ese momento de oración. En ese momento cuando dices: voy a leer la Biblia. En ese momento cuando dices: mañana me voy a levantar temprano para orar. La otra semana voy a ayunar. No tengo idea cómo lo voy a hacer, pero voy a ayunar. Quiero estar delante de su presencia. Es más, quiero decirte algo. Los avivadores no han salido de los cultos de avivadores. Los avivadores no han salido de las convenciones de avivadores. Los avivadores no han salido de los congresos jóvenes en avivamiento. Los avivadores no han salido de una campaña de avivamiento. Los avivadores no han salido de ningún instituto bíblico. Los avivadores han salido de delante de la zarza. Han estado delante de su presencia. Han estado delante de su gloria. Y nunca más volvieron a ser iguales. Algo comenzó a arder en sus corazones. Algo que era más grande que ellos mismos. Algo que los hizo exponer su vida. Algo que los hizo dejarlo todo.
porque era algo más grande. Cuando la doctora Rosario de Navas decide tomar su título de doctorado y lo hace a un lado, cuando decido dejar mi carrera, cuando tú decidiste hacer a un lado a tus amigos, hacer a un lado tus prácticas, hacer a un lado tus hábitos, es porque te encontraste delante de la zarza y él te dijo: tengo una misión para ti, es más grande que tú mismo, es más grande que cualquier otra cosa que has hecho, pero yo estaré ahí, yo te respaldaré, yo te sustentaré, mi palabra estará contigo, y si tú permaneces pegado a mi presencia, tendrás éxito. Wow. No, tú no necesitas dinero, tú necesitas su presencia. Tú no necesitas otro trabajo, tú no necesitas una gerencia, tú necesitas su presencia. Tú no necesitas un carro nuevo, ni una novia nueva, ni una esposa nueva. Lo que necesitas es a Jesús. No sé quién se alegró más, si las esposas o los esposos. Ay, que este año espero tener mi carro. No, hermano, este año usted espere tener a Dios, hermano. Porque con carro o sin carro tú vas a ser un tanque espiritual. Y bueno, yo pienso que Dios puede dar un carro. 2 te va a dar, pues va. Por eso el apóstol escribió y dice: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. El reino de los cielos consiste en justicia, gozo y paz. Lo que Dios te está hablando es mucho más grande que cualquier cosa que $1 pueda comprar. Me agarró la onda, ¿no? De lo que Dios te está hablando es mucho más grande de lo que tu dinero y el mío pueden comprar juntos. Nos está hablando del reino. Eso no tiene límites. No tiene límites. No tuvo límites, no tiene límites, no tendrá límites. Es infinitamente glorioso. Dígale que está a su lado, ya es tarde, dígale. Siempre avanzaremos firmes con su presencia manifiesta. Amén. Vamos a cerrar aquí hoy. Vamos a continuar el otro sábado hablando de esto. Cierra tus ojos.